Hey, hey, naturetes. No. Hola, profes, compañeras y compañeros de la cátedra de... Bueno, saludos a todos y listo. Resulta que me tocó exponer sobre lo que fue la explosión cámbrica, basándome en un capítulo del libro Deconstruyendo a Darwin, los enigmas de la evolución a la luz de la nueva genética, del autor Javier Sampedro Pleite, y se me ocurrió realizar un video para ambos, la clase y el canal. Porque se me canta, porque claro. Y ya está. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Bueno, me pareció. Ya que en el momento en el que lo estén viendo, en la clase, me encontraré de viaje para ir a Misiones, no sé si se acuerdan, y no podré dar la presentación en persona. Por otro lado, me parece una buena oportunidad para ver cómo reciben mis seguidores un contenido del estilo, a pesar de que hay grandes exponentes de la divulgación temática y narrada, como mi querida Claudia de Caminos de la Tierra, que mando un saludo si está viendo el video, que si no la conocen tienen el link en la descripción del mismo. Así que bueno, gente, comencemos. La denominación que se le dio al proceso sucedido durante el periodo cámbrico puede resultar, y de hecho así fue, confusa, ya que alude a una suerte de Big Bang evolutivo de origen instantáneo, como las explosiones, explosión cámbrica. No voy a ahondar en esto, ya que otros compañeros, Abril y Benjamín seguramente, hicieron un trabajo genial con el capítulo La explosión cámbrica no era esto, explicándoles que no fue un suceso instantáneo, una excepción a las normas evolutivas o una fiesta temática de piromanía prehistórica. Pareciera ser que después de todo, tampoco fue tan explosiva, al menos en cuanto a novedad. Urbilateria... ¡Mátenme, por favor! Nah, ¿quién sos vos? Este es Urbilateria, pensado por el artista Gregóire Sireid. Es un antepasado hipotético de todos los organismos bilaterales, Bilateria, que ya tenía presente la hilera de genes OX, genes que determinan qué órgano se desarrolla en qué parte del cuerpo, que todos los bilaterios presentamos como sinapomorfía o característica evolutiva en común, lo que significa que la diversidad de bauplanes o planes corporales de cada filo en Bilateria partió de un único bauplan ancestral, el de Urbilateria. Urbilateria, que era un ser ya dotado de los principales sistemas genéticos complejos que construyen a los animales actuales, es una gran ayuda para comprender la explosión cámbrica. El problema ya no es si todos los bauplanes aparecieron de golpe en la explosión cámbrica, ya que esos planes son variaciones secundarias del bauplan original de Urbilateria. Necesitamos explicar el origen de Urbilateria y su bauplan. No se trata solo de los genes OX. Urbilateria tenía ectodermo, mesodermo, endodermo, simetría bilateral, un cuerpo dividido al menos en cabeza, tronco y abdomen, una cuerda nerviosa central, un sistema digestivo boca-ano y los sistemas básicos para especificar ojos, extremidades y varios órganos internos. Todo eso debió evolucionar de un ancestro multicelular, pero con no mucho más que eso. Los ancestros inmediatos de Urbilateria eran diploblastos con ectodermo y endodermo, pero sin mesodermo. Eran redondeados, como las anémonas, las medusas y las hidras, dotados de simetría radial y carentes de todo lo demás que sí poseía Urbilateria. El salto entre la hidra, el ancestro más complejo de esos, y Urbilateria implica un abismo evolutivo. Según datos paleontológicos y moleculares, el ancestro inmediato de la hidra y Urbilateria era diploblástico y estaba en igualdad o por debajo de la complejidad de la hidra, y surgió 2 millones de años antes que Urbilateria. Si eso es correcto, toda la complejidad conocida de los bilaterios tuvo que desarrollarse en ese tiempo. Aunque esos datos son y serán revisados en el futuro, está claro que incluso con un valor real del 1000%, 20 millones de años, con ese margen de error 10 veces atrás, o incluso del 10.000%, 200 millones de años atrás, que es prácticamente imposible, semejante diversificación de bauplanes habría demorado lo mismo o menos que la gestación de la diversidad dentro de Mamalia. La diferencia entre un ratón y un primate, por ejemplo, es ínfima en cuanto a complejidad, comparado con la que hay entre la hidra y Urbilateria. Esto quiere decir que es imposible hablar de parsimonia al hablar del origen de Urbilateria. A pesar de que desde la fauna de Ediacara, 560 millones de años antes del presente, antes de la explosión cámbrica, abunden fósiles de organismos diploblásticos en diversos depósitos paleontológicos, así como que también abunden fósiles de Bilateria desde 10 millones de años antes que eso, algo antes del inicio del Cámbrico,
no hay ninguna evidencia de una sola forma de transición entre la hidra y Eubilateria. De hecho, todos los animales actuales son o diploblásticos o bilaterales. Entonces, la transición entre diploblásticos y bilaterales tiene que haber sido rápida. Para poder probarse, debería conocerse el origen de los genes OX. Como Urbilateria es el último ancestro común de varias familias que llevan una evolución separada desde antes de la explosión cámbrica, este debió poseer todo gen OX compartido por las mismas. Esa conclusión arroja que Urbilateria poseía una fila de 8 o 10 genes OX iguales y en el mismo orden que los de los animales actuales. El mecanismo que determinaría la formación, orden y ubicación de los órganos en Urbilateria sería idéntico entonces al actual en sus descendientes. Resulta que estudios de comienzo del siglo XXI demostraron que las hidras tuvieron y tienen actualmente 3 genes OX. Uno fue probablemente el precursor del denominado labial, el primero de la familia bilateral canónica, la fila de genes OX que comparte todo Bilateria. Otro puede ser el ancestro del denominado como Proboscipedia, el segundo de la fila canónica, y otro el del conocido como abdominal B, el noveno o penúltimo de la fila. Un problema se plantea cuando los genes OX no se encuentran enfilados cumpliendo su función a lo largo de un eje en las hidras, como en Bilateria. En vez de ubicarse a lo largo del cromosoma, se encuentran sueltos en el genoma. Sin embargo, se sospecha que pueden haber estado en fila hace aproximadamente 600 millones de años, y que se hayan separado en los representantes actuales de las hidras, que son los que utilizan los biólogos moleculares para realizar las investigaciones pertinentes. Estas disrupciones en la fila OX original no son muy comunes en los linajes bilaterales, pero suceden. Un ejemplo es la especie en la que se descubrieron los genes OX, la mosca Drosophila melanogaster, uno de los pocos metazoos en los que la fila está partida en dos. En la década del 60 se demostró que esos dos bloques pueden separarse experimentalmente en aún más fragmentos sin que su función se altere. El hecho de que los genes OX aparezcan en fila es probablemente una consecuencia de que así se originaron en la evolución, no una necesidad impuesta por su función. Por lo que es posible que en el caso de la hidra se haya pasado de una fila a genes sueltos. Aún no queda clara la función de esos genes en las hidras, ya que trabajar con su genética es difícil. Lo ideal sería activar o desactivar cada uno de esos genes en esos seres diploblásticos y ver qué pasa. A pesar de esa dificultad, se puede llevar a cabo un experimento que, si bien no arrojó respuesta a esa interrogante, sí lo hizo en otro sentido. Cortándole la cabeza y el pie a la hidra, se descubrió que, por un lado, los genes OX se activaban no en un orden espacial determinado, sino en uno temporal. Por otro lado, se descubrió que los 3 genes estaban presentes en la cabeza. Al final, no todos los genes parecieron comportarse igual, y 2 de los 3 tuvieron relación con la regeneración de la cabeza. ¿Resultados vagos? Sí, pero mejor que, por ejemplo, lo que podría obtenerse de los poríferos, los cuales tienen un solo gen de tipo OX, siendo inútil a la hora de considerar la idea de fila o de cambios en un eje espacial o temporal. Seguimos entonces ante el abismo evolutivo entre hidra y Urbilateria. Realizando el ejercicio mental de imaginar a los genes OX fuera de los organismos que los portan e imaginándolos como individuos con una historia evolutiva, resulta que estos pueden entonces ser comparados en sus relaciones de parentesco, de cercanía y en función de un medio, en este caso uno u otro cuerpo en el que se manifiesten, observando su efecto. Bueno, resulta que este experimento se concretó en la realidad, arrojando como resultado que todos los genes OX conforman una familia y todos descienden de un gen OX ancestral del que partieron diversas bifurcaciones hasta llegar a los que hoy conocemos. Pudieron entonces ubicarse en un árbol genealógico parsimonioso sin vacíos ni saltos. La conclusión sobre el salto entre hidra y Urbilateria es que uno de los 3 genes de la hidra ancestral, probablemente abdominal B, sufrió 4 o 5 ciclos de duplicación y divergencia a modo de una explosión previa a lo que conocemos como la explosión cámbrica. Si bien el pasado subyacente de la genética habla de parsimonia y gradualismo, según San Pedro, el darwinismo y la postura actual de la teoría sintética solo demanda gradualismo. Si bien el pasado
Si bien el pasado subyacente de la genética habla de parsimonia y gradualismo, según San Pedro, el darwinismo y la postura actual de la teoría sintética solo demandan gradualismo fenotípico sobre el cual pueda actuar la selección natural. Por el contrario, cambios abruptos. La de tu madre. Por el contrario, cambios abruptos responderían a cambios genéticos en los que no actúa la selección natural, y que pueden darse debido a la falta de constraints en uno u otro sentido, gracias a la versatilidad de cada bauplan. Ese tipo de cambios son de carácter interno, ajenos al ambiente, al menos en su origen, ya que luego sí pueden o no ser descartados por la selección natural. Y es que el gradualismo no aplica, en cuanto a los genes OX, siquiera en aquel árbol genealógico del que hablamos. Se demostró en laboratorio que los mismos genes OX de distintos fila son intercambiables, por lo que se puede colocar uno, por ejemplo, de origen humano, en el lugar correcto en una mosca, y en la mosca producirá lo que debe producir, al igual que lo hace en el humano, aunque ambos productos se vean distintos. Los genes OX son llaves idénticas que activan un mismo proceso en cualquier bilaterio, siempre y cuando sean colocados en la misma posición de la fila, en el lugar equivalente según el bauplan de uno u otro organismo. Urbilateria también contaba con el carácter órganos estructurados en torno a un eje, ya que es una sinapomorfía de todos sus descendientes. No existen casos comprobados de gradualismo en la modificación de los genes OX asociado a gradualismo morfológico. Es decir, que los genes OX parecen provocar siempre saltos morfológicos de importancia cuando sufren un cambio, por más leve que sea, que normalmente son luego descartados por la selección natural por su disfuncionalidad. Como por ejemplo, pasaría si un animal tuviera una pata en donde debería haber un ala. Extremadamente inusual es que uno de esos cambios se traduzca en una ventaja evolutiva, y es entonces que se traduce en un nuevo bauplan, o variante de uno, que abre entonces una nueva rama en el árbol filogenético. En cambio, los cambios parsimoniosos y graduales en la morfología son producto de las variantes de una infinidad de genes que provocan pequeños cambios que, por acumulación, pueden derivar en un gran cambio a largo plazo. Saliéndonos de los extremos, como el gran salto o una pequeña variación morfológica o de tamaño, podemos hablar en un punto medio de, por ejemplo, la diversificación de un bauplan dentro de un grupo, como en los artrópodos, donde en un 100 pies, el gen OX que codifica para una pata está activo en varios segmentos, mientras que en un saltamontes está activo solo en 3 de los segmentos, y es por eso que tiene solo 6 patas, un par por segmento. Así que en los artrópodos, la variedad en el bauplan depende de cómo se activan o no los genes OX espacialmente. Los genes OX han provocado grandes cambios evolutivos, pero no por acumulación de pequeños cambios, sino porque pequeños cambios en ellos provocaron grandes cambios fenotípicos en los que luego actúa la selección natural. Esto plantea una convivencia del gradualismo con el salto, y la cosa parece ser que se resume a en qué escala considerar uno u otro. Si bien la selección natural termina teniendo la última palabra en términos evolutivos, cuando un salto pone sobre la mesa una forma indiscutidamente funcional, este logra imponerse generando esos cambios alucinantes que pudimos ver en cantidad en la llamada explosión cámbrica. Los cambios en las filas OX, entonces, responden a su propia naturaleza, producen y se producen de asaltos, y si bien ellos mismos sufrieron un proceso gradual de diversificación, dicho proceso ya estaba completado para cuando Urbilateria apareció en escena. Desde la explosión cámbrica no se dieron grandes saltos evolutivos hasta ahora, salvo quizás la llamativa diversificación de los artrópodos respecto de su bauplan, y que no se trató más que de una alteración espacial respecto de la activación de los genes OX. Nada, si se quiere, realmente espectacular. Por último, cabe recalcar que incluso la diversificación de la línea OX habría surgido por dinámicas internas y propias del genoma, y poco habrían tenido que ver con la selección natural. Parafraseando a San Pedro, los esquemas del gradualismo darwiniano no sirven para entender las asombrosas y enigmáticas propiedades de la fila OX. Necesitamos otro tipo de idea. Pero la encontrarán en otro lado porque esta explosión informativa llegó a su fin. Saludos, naturetes, y un abrazo para los compas de evolución, a los que espero con los brazos abiertos en el canal. Nos vemos en el próximo video.